Amigos, bienvenidos a un episodio más de tu programa AMED con un clic. Recuerda que AMED con un clic es un novedoso programa de membresía en el que con un solo pago que tú eliges, si anual o mensual, vas a poder tener acceso a todo el contenido y la oferta educativa que AMED Web te ofrece. Te invito a visitarnos, en los comentarios vas a poder ver el enlace. Y como los cuatro pilares de AMED con un clic son nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento, hoy vamos a hablar de lo que es el coaching. Un poco con el coaching deportivo y tenemos a un invitado muy de moda porque él se dedica al coaching deportivo especialmente relacionado con el fútbol. Hoy que estamos en el Mundial, vamos a poder platicar un poco de qué hay atrás de la preparación de un atleta. Y el coaching, pues cada vez va tomando más importancia dentro de la preparación integral de un atleta. Ya no solamente es la psicología del deporte, sino también la parte del coaching. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Memo Cárdenas. Memo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias y agradecido por la invitación. Platícanos un poco quién es Memo Cárdenas y cómo empiezas en el coaching deportivo. Gracias. Pues mira, te puedo decir que soy un apasionado del deporte, soy un apasionado del rendimiento humano y soy alguien que en los últimos 8 años de mi vida me he dedicado a perseguir mis sueños y afortunadamente creo que estamos viviéndolo en el día a día ya dentro del ámbito del coaching deportivo. Antes de estar en este ámbito, trabajé durante 16 años en temas de docencia universitaria, orientación vocacional, relaciones públicas, administración y mercadotecnia. Y yo creo que esa etapa de mi vida me dio unas muy buenas bases para que cuando me encontré con el coaching como una opción de desarrollo personal y profesional en el ámbito ejecutivo, en el ámbito de liderazgo, en el ámbito de desarrollo de habilidades personales que me potencializaran en mi profesión y obviamente a nivel como persona. Tengo la fortuna de conectarme con quien hoy es mi socio, Mauricio Oltra, uno de los pioneros en el coaching ejecutivo en América Latina, que tenía una formación. Ahora sí que yo fui como aficionado y ahí me conecto con gente que ya estaba dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento, principalmente el fútbol, porque aquí en México pues, obviamente es uno de los principales deportes. Me conecto con gente de la Federación Mexicana de Fútbol, me conecto con gente de la Comisión de Arbitraje, de los Pumas, del UNAM, y yo observo que hay una gran oportunidad de aportar en esta área del desarrollo humano. Y ahora sí que junto mi sueño, mi pasión, la oportunidad y yo digo que también la preparación y me lanzo a emprender desde cero, una empresa junto con Mauricio, mi socio, Sports Coaching World. Y al poco tiempo, yo digo que con ese respaldo que teníamos ya y la experiencia previa, logramos conectarnos en el fútbol profesional y tenemos un proceso muy exitoso de un equipo que asciende a la primera división, acompañando a este equipo en la parte de coaching. Y bueno, desde ahí hasta ahora han sido 6 años ya ininterrumpidos del día a día estar trabajando con atletas de alto rendimiento, con futbolistas, con entrenadores, con directivos del deporte, con padres de familia, todo enfocado a buscar aportar ese tema humano y de desarrollo personal en el deporte en México y Centro y Sudamérica. Excelente, qué interesante historia. Y ahora platícanos un poquito. Se habla mucho de coaching, coaching de vida, coaching ejecutivo, coaching de liderazgo. Ya nos platicaste un poquito tú, coaching deportivo. ¿Cómo definirías el coaching deportivo? ¿Y qué diferencias con la psicología deportiva? Claro. Mira, yo creo que el coaching se puede ver desde diferentes perspectivas. Yo creo que algunos lo consideramos una metodología de entrenamiento personal
una metodología con, con unas guías y unos fundamentos muy claros que aquella persona que sigue esa metodología logra desarrollar capacidades personales y logra establecerse metas que le ayudan a mejorar como persona. Y esto se lleva al ámbito deportivo y sabemos que en el deporte uno se establece metas y en el coaching nosotros vemos esas metas como la posibilidad de desarrollar un rendimiento humano que te acerque o que te aumente las probabilidades de alcanzar la meta deportiva que te has planteado, ya sea ganar una medalla, un campeonato. Nosotros lo interpretamos como temas de rendimiento personal y deportivo, y desde la parte mental y humana, el coaching te aporta una metodología de desarrollo personal. Pero yo creo que también es muy importante verlo ahora como una corriente o un estilo de pensamiento, ¿no? Lo que el coaching te aporta, no es necesario que tú seas coach, pero cuando tú te empiezas a conectar con la filosofía, con los fundamentos, con la parte científica, con la parte humana que propone el coaching, uno se va a encontrar con una forma de pensamiento. Y es en esa forma de pensamiento donde entrenadores, donde equipos deportivos, donde atletas se identifican con esos principios que nosotros hemos diseñado, que nosotros hemos definido, y ahí es donde se conecta el deportista con ese estilo de pensamiento y se logra no nada más tener una metodología, sino hacerlo como un estilo de pensamiento y un estilo de vida, vivir bajo esos principios que te ayudan, ¿no? Es importante mencionar que obviamente una línea del coaching tiene una gran influencia de los fundamentos de la psicología del deporte, de la psicología positiva, ¿no? Cuando hablamos de estas diferencias entre psicología y coaching, para mí es importante compartirles que es importante clarificar. Es imposible hablar en términos absolutos de la psicología y del coaching, puesto que hay muchísimas escuelas de psicología y corrientes de psicología, y también hoy existen diversas corrientes y modalidades de coaching. Lo que nosotros invitamos es que tenemos que hablar de qué tipo de metodología de coaching y qué tipo de rama de la psicología para poder hacer un comparativo, ¿no? En mi experiencia profesional, yo creo que el coaching forma parte en una línea de la psicología, pero en otra también el coaching toma principios humanistas, principios filosóficos, principios de la neurociencia, principios de la biología, que hacen que se enriquezca el modelo y que junto con la psicología tengas un conjunto de herramientas y técnicas muy potentes para poner al servicio de las personas, de los deportistas, de los atletas y de las instituciones del deporte, ¿no? Ok, y entonces, por ejemplo, en el caso de los equipos de fútbol profesionales con los que tú estás trabajando actualmente, ¿trabajan con un psicólogo y contigo como coach o solamente están ahorita en un proceso de coaching y tú abarcas estas intersecciones que me comentabas de la psicología y el coaching? Tenemos las dos. Yo creo que hoy en día en los equipos profesionales se empieza a dar esta formación integral o cuidar la mayoría de los aspectos que puedan influir positivamente en el desarrollo del rendimiento de los atletas, de los equipos, de los entrenadores. Entonces, tenemos las dos. Tenemos experiencias donde se empiezan a desarrollar áreas dentro de los equipos de fútbol profesional que se llaman áreas de desarrollo humano y liderazgo, en donde en esas áreas hay psicólogos, hay coaching deportivo, hay trabajo social, hay orientadores, hay mentores, hay profesores, y se busca darle todo ese soporte humano
a toda la institución, hablando desde categorías inferiores, fuerzas básicas, que sabemos que la formación académica, la formación humana, el tema familiar, las escuelas para padres de familia, todo eso va relacionado con el buen desarrollo de un deportista. Entonces, yo creo que hoy está trabajando interdisciplinario, ¿no? Y cada uno aporta su experiencia y cada uno aporta su campo de especialidad, y ahí es donde yo creo que hay los mejores avances. Y también, por el contrario, tenemos procesos donde solamente está el coach trabajando un proceso de acompañamiento al equipo, como equipo, y a nivel individual, al servicio de los jugadores de fútbol, en donde cada uno a nivel individual trabaja metas personales de vida y trabaja metas deportivas, de rendimiento mental y emocional, y ahí es donde el coach está haciendo una buena labor. Y a nivel de equipo, siendo ese eslabón que te aporta una mirada diferente dentro del grupo de entrenadores y dentro del grupo de jugadores para provocar esas conversaciones que den como resultado la unión, la integración, romper con límites mentales, romper con dudas, aspectos que puedan estar limitando al grupo a dar su máximo potencial. Ahí es donde el coach aporta a través de las dinámicas de coaching de equipos y dinámicas de trabajo grupal. Ahí es donde está incidiendo o donde estamos incidiendo muy positivamente. Ok, entonces si yo quisiera así entender un poco todo eso que nos has compartido, podríamos decir de una manera muy sencilla que el coaching es un sistema de entrenamiento mental que te va quitando esas barreras que te impiden creer que tú puedes lograr algo y va entrenando tu mente a pensar en otro canal, a pensar empoderado, a pensar que se puede, y en el caso que nos mencionas, la integración del equipo, debe ser algo súper interesante y súper retador a la vez, el poder bajar los egos individuales y hacer que el equipo funcione como tal. ¿Es correcto? Creo que lo resumes muy bien, y yo lo resumiría aún más. Hay una fórmula matemática que nos gusta mucho compartirle a los jugadores, que decimos el máximo rendimiento posible o el éxito deportivo proviene de dos lugares, ¿no? Proviene de que tú tengas la capacidad de dar tu máximo potencial, y ese máximo potencial que tú puedes dar solamente se va a disminuir si tú tienes interferencias. Entonces, el final que tienes o el resultado deportivo. Entonces, fíjate cómo el coaching trabaja en los tres ámbitos de la fórmula. Trabajas desde el potencial, echándole fuego o soplando las brasas del potencial del atleta. Y nosotros somos los especialistas en el ámbito del potencial mental y emocional. ¿Cuáles son esos pensamientos, esas emociones que en conjunto te hacen ponerte en un estado para rendir al máximo? ¿Qué te impediría dar tu máximo? Pues interferencias, que en el ámbito mental y emocional provienen de dos lugares. Interferencias internas, tu diálogo interno, tu batalla de tu juego interior, como decía Tim Gallon, uno de los padres del coaching deportivo. Ese diablito contra ese angelito, esas voces de sí puedes, no puedes, esa parte de tu historia donde creciste en un lugar, en una familia, con entrenadores que te impulsaban y tú puedes y puedes lograr, y esfuérzate y dedícate y desarrolla hábitos, o esa parte de que a veces tuvimos experiencias donde tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, eso es imposible. Entonces, hay interferencias internas y hay interferencias externas. Las interferencias externas son situaciones o personas, ¿no? Situaciones externas de un atleta, el contrario, el clima, las situaciones donde entrenas, la influencia de la prensa, la influencia de gente cercana a ti, que te puede estar ejerciendo una cierta influencia que te impida, la familia, los hijos, las situaciones de la vida que cualquiera de nosotros tenemos. Somos seres humanos.
Entonces, todas esas situaciones de vida y externas a las que un atleta alto se ve expuesto pueden interferir o también pueden aportar a que sea aún mayor el rendimiento del deportista. Entonces, justo trabajamos en esos ámbitos de la persona, de sus pensamientos, de sus emociones y también de lo que está alrededor de él. Todo depende cómo está el deportista interpretando lo que pasa afuera y cómo lo interpreta y eso, qué pensamientos y qué emociones le genera y cómo eso impacta en su rendimiento. Ahí está una de las claves del trabajo humano que se hace a través del coaching. Claro, es decir, estamos quitando el ruido de fondo de la historia previa, de cómo me hablo, me la creo, no me la creo, soy víctima, soy protagonista, me hicieron contra, me hago responsable, eso es adentro. Y afuera, un ejemplo muy claro es como seguramente la mayoría de los mexicanos antes del partido contra Alemania, todos pensábamos, me encantaría que ganara, pero las experiencias previas o la interpretación de lo que ha venido sucediendo decían, me encantaría que ganara, pero muy probablemente no se dé. Totalmente. Y este trabajo que desde luego refleja no un mes, sino años que han venido trabajando en ese proceso, sería un claro ejemplo de cómo el quitar esas creencias limitantes, empoderarlos, ustedes lo pueden lograr, ustedes lo pueden hacer, definitivamente puede hacer que las cosas cambien y se logren hazañas. Claro. Mira, estamos justo empezando el Mundial y por respeto a la profesión y por respeto al trabajo que están haciendo, a mí me gustaría hablar de si está haciendo bien o está haciendo mal lo que está sucediendo. Es un hecho que desde hace más de 2 años la selección mexicana viene siendo acompañada por un grupo de especialistas en el ámbito del desarrollo humano, del coaching, de la psicología. Y lo único que yo te puedo aportar, invito a todos a que lo vean, es qué tipo de conversaciones, qué tipo de declaraciones, qué tipo de relaciones humanas se están dando dentro de este grupo. Y lo único que podemos decir y que es evidente y demostrable es que esta selección ha entrado en un sistema conversacional y de pensamiento y de creer cosas diferente, no es novedoso, sino es diferente a lo que en teoría la cultura, no solamente del deporte en México, sino de nuestro sistema como nación y como cultura mexicana, lo ha hecho. Es lo único que yo te puedo decir. Y lo que, si me atreviera si me preguntaras qué puede suceder, yo la verdad es que el resultado en el deporte, ganar, empatar o perder, uno de los principios que nosotros decimos es que sabemos que es incontrolable ese resultado. Hay demasiadas variables que pueden influir en el resultado de un partido de fútbol o en el resultado de una competencia, aunque tú seas un corredor de 100 metros, el que tú ganes no depende de ti. Hay una gran cantidad de factores externos. Lo que creo que ha hecho esta selección y lo que se relaciona mucho con lo que hacemos nosotros, y hemos trabajado con algunos jugadores que están ahorita en el Mundial, es empoderar al deportista, empoderar a la persona a que sepa que ese resultado no depende de él, que ese resultado no depende del equipo, pero lo que sí depende del equipo es lo que sucede dentro del equipo y cómo el equipo se enfrenta a todas esas situaciones externas y cómo deciden afrontarlo y qué deciden creer de lo que puede suceder. Y bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, no en términos de éxito deportivo, sino en términos del funcionamiento humano y el rendimiento del equipo, que bueno, pues obviamente todos soñamos. Bueno, yo sí sueño, yo sí estoy de ese lado, de que tenemos que creer al máximo que se puede lograr lo máximo que sería ser campeones del mundo, aunque eso no depende de nosotros, eso debe estar en el metaprograma que traemos instalado y desde ahí movernos y desde ahí vivir, desde ahí desarrollar nuestros hábitos, nuestras conversaciones,
lo que creemos, lo que nos decimos, lo que no nos decimos, cómo nos lo decimos. Y ahí está una de las grandes aportaciones que ha hecho en este caso el coaching deportivo en este proceso de la selección mexicana en Rusia 2018. Excelentes comentarios. Y de ahí me deriva otra pregunta. ¿Qué es más difícil para ti como coach deportivo? ¿Trabajar con un equipo o trabajar con un deporte individual? Claro. Mira, es una gran pregunta y déjame te respondo desde esta filosofía que nosotros tenemos. Nosotros en Sports Coaching World, en Ironman, en todos estos proyectos, nosotros hemos decidido eliminar del vocabulario palabras como difícil, como imposible, como nunca. Y las hemos sustituido por palabras que nos abren posibilidades. Y yo lo tomo como una filosofía personal. Una es la metodología, que es lo que te estoy platicando, y el otro es el estilo de pensamiento y el estilo de vida. Entonces, yo soy alguien que creo y estoy convencido que no hay cosas difíciles ni imposibles, hay retos. Entonces, yo cambiaría la pregunta, oye, ¿qué es más retador? ¿Trabajar con un deporte de equipo o trabajar con un deporte individual o con un atleta a nivel individual? Y te diría que cada reto es totalmente distinto. Y para cada reto uno requiere habilidades distintas o complementarias. El trabajo a nivel individual, que uno puede decir, es más fácil trabajar con un atleta a nivel individual que trabajar con muchas cabezas, que cada una cabeza piensa mejor que una. Yo te puedo decir que hay personas que se nos puede facilitar más porque tenemos el gusto y tenemos las habilidades o buscamos desarrollar nuestras habilidades para la gestión de esos grupos, que para mí un equipo es un ser vivo como tal. Y el deporte individual te presenta un reto donde a lo mejor el reto es tanto tiempo o el proceso uno a uno, tener una gran conexión con ese atleta para tú poderle aportar y acompañarlo en lo que el atleta requiere. Sin duda alguna, yo no te diría que es más difícil o más sencillo, te diría que cada uno requiere capacidades o competencias de desarrollo humano diferentes y que en base a en ambos ámbitos. A mí los dos me apasionan y los dos me presentan retos sensacionales. Es decir, no hay receta de cocina que se aplique a todos, sino que tiene que ver la personalidad, las metas, el nivel de desarrollo personal, el nivel de desarrollo deportivo y por cada nuevo coachee, que así se llama a quien estás coachando, que a la vez me imagino que para ti como coach es un reto y también un proceso de aprendizaje. Claro, por supuesto. En nuestra experiencia, déjame compartir, nosotros en nuestra metodología hemos decidido trabajar en equipo, es decir, no solo un coach está trabajando con un equipo, sino buscamos tener un equipo que aunque a lo mejor un coach es el que está directamente involucrado dentro del equipo como un implante, como se le suele llamar ahora en los proyectos, o estás formando parte del equipo, ya sea dentro del cuerpo técnico, de parte de la institución, ya hay una persona que está ahí, pero nosotros no solamente estamos con una persona, sino estamos una persona dentro y tenemos uno o dos mentores que son coaches, que acompañan al coach, y dos o tres coaches mentales asistentes que acompañan al coach para realmente dar un servicio muy profesional a los clubes profesionales, a los equipos, a los entrenadores. Entonces, nosotros creemos que esta mirada desde diferentes cabezas, desde diferentes especialidades, aporta también una riqueza al proceso, aunque sea uno solo el que está trabajando en el equipo. Entonces, eso creo que es bien importante, porque muchas veces me preguntan en conferencias y todo, oye, ¿cómo le hiciste para llegar a un equipo de fútbol profesional y trabajar con esa selección nacional? La verdad es por perfiles y hay momentos donde yo prefiero que vaya otro coach que tiene un perfil uno a uno con este perfil específico de deportista y no voy yo y luego otro sí voy yo. Entonces, yo creo que esa humildad de saber tus grandes cualidades y dónde usarlas mejor y tener un equipo que te soporte,
creo que eso también enriquece. Y sin duda alguna la preparación y la práctica también sin duda son dos cosas que hay que tomar en cuenta para poder estar ya trabajando en esos niveles, en ese alcance, ¿no? Claro, y acabas de decir algo muy interesante que es lo voy a traducir el clic que tú hagas con la persona que vas a coachar en base a tu perfil y en base al perfil de la persona a las metas. Entonces, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar? Imagino que yo soy un deportista, quiero hacer ese proceso de coaching porque ya me convencí que va a mejorar mis resultados, he leído. ¿Cómo identificar al coach que es el adecuado para mí? ¿Qué consejos nos darías? Pues mira, sin duda alguna, yo creo que uno de los elementos muy importantes es que tiene que haber una gran empatía entre el atleta y el coach. O sea, el atleta debe sentir esas ganas de atreverse a compartirle al coach cosas. Entonces, es un tema totalmente personal, de generar esa empatía. Y ahí yo creo que la decisión final siempre la va a tener el atleta, ¿no? La segunda, sin duda alguna, un atleta, un deportista, un entrenador o un padre de familia que quiere que un coach acompañe a sus hijos, debe de conocer cuál es la metodología y los postulados que tiene ese coach, ¿no? Hay tres corrientes de coaching. Hay coaches que van al resultado a como dé lugar y te llevan y lo logran, ¿no? Hay otras corrientes. Nuestra corriente es profundo respeto a la persona como un ser humano, ¿no? Profundo respeto a la familia y a través de eso conocer a la persona como persona y conocer a esa persona, buscarle acompañar a que desarrolle su potencial en búsqueda de un rendimiento que no necesariamente tiene que ver con el resultado. Entonces es muy importante que cuando tú vas a elegir un coach puedas conocerlo. Usualmente los coaches profesionales, nosotros ofrecemos la primera sesión, casi siempre es en cortesía, para que conozcan y nosotros le ponemos tanto nuestro modelo como nuestras propias reglas de trabajo. Nosotros tampoco vamos a trabajar con cualquier atleta porque tenemos una metodología que si sabemos que si se sigue, funciona. Entonces, si el deportista no quiere o no le gusta la metodología, es mejor no decidir no hacer un proceso para no generar una mala experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, una sesión de prueba para ver si hay esa empatía. Y realmente, el que haya sido un buen coach para mi compañero, para mi amigo, para mi rival, no significa que va a ser la mejor opción para mí. Totalmente. Yo les puedo compartir un caso muy, muy particular. He trabajado con jugadores de la selección mexicana, de equipos de Centroamérica, de Colombia, de Ecuador, de Panamá. Y lo más curioso me pasó cuando trabajé con una niña de 15 años, que la mamá decía, wow, Vanessa, tú puedes aportarle a mi hija grandes cosas y todo. Y llego a la sesión con la niña y yo muy motivado y la acompañaba y le decía, y le hacía preguntas y le hacía ver cosas. Y fue clarísimo como la niña dijo al final, no, la verdad es que no, esto no, para mí no, yo tengo claro esto, tas. Y fue muy humano también para mí decir, wow, o sea, así debe ser. La niña fue muy honesta y yo también dije, oye, qué bueno que de su parte dice, oye, este coach no es para mí. Y dije, bueno, sensacional, felicidades. ¿Cuál es el aprendizaje? Que descubriste que este coach no es para ti y puede haber otro que sí te puede acompañar o otra metodología que sí te puede acompañar. Entonces uno pasa por todo, tampoco todo es color de rosa ni siempre logras los grandes resultados. Hay muchas experiencias que te hacen ser humano y también ser honesto y también creo que eso de ahí viene el que también tengas una buena reputación porque eres sincero y honesto de tu realidad también como profesional, ¿no? Claro. Oye, y aunque nuevamente sé que varía el tiempo, en tu experiencia, Memo, ¿cuánto es el tiempo
promedio de duración en este proceso de entrenamiento mental para que tú puedas decir, ok, ya estás listo para enfrentar ese reto, ya ve el que eras antes, el que eres hoy y el que quieres llegar a ser? Sí. ¿Cuál sería como el tiempo? Sin duda es una gran pregunta, porque usualmente se recurre a estos ejemplos cuando hay una presión, cuando hay algo de muy corto plazo, cuando no salieron bien las cosas y se quiere lograr algo. Se piensa que ahí se puede hacer un trabajo y por supuesto que se puede influir, pero yo creo que eso sería no dar del todo lo que realmente se tiene que decir. Yo creo que esto es un proceso de formación y al ser un entrenamiento debemos comparar esto con el desarrollo deportivo de cualquier atleta. Sería lógico, habría muy pocos casos contados en la historia del deporte, donde tú digas que uno de un año a otro logró romper el récord mundial sin haber hecho nada. Así como se entrena el cuerpo, así como se desarrolla el cuerpo a través de una buena alimentación, un proceso de descanso, así como hay una evolución física a través del entrenamiento, la fortaleza física, la resistencia, lo mismo son las cualidades mentales. Si quiero entrenar la fortaleza, pues voy al gimnasio, realizo una rutina constantemente y si yo sigo el fortalecimiento físico, seguramente estaré incrementando mi fortaleza a lo largo del tiempo. Lo mismo en la parte mental. Nosotros decimos que la mente es un músculo y para que ese músculo además debemos entrenar ese músculo. Hay atletas que tienen músculos con cualidades diferentes a otros que a lo mejor requieren menos tiempo. Pero sin duda alguna yo diría que al menos en nuestra metodología nosotros decimos que a partir de 4 meses podemos ya ver resultados muy concretos en 2 cosas. Desarrollo de hábitos, ¿no? Y hábitos mentales, hábitos emocionales, que son muy importantes, y también desarrollo de capacidades humanas, mentales y emocionales en un proceso de 3 a 4 meses. Ya podemos hablar de que ya se ha arraigado y la persona se ha hecho dueña de sí misma, dueña de sus pensamientos, de sus creencias, y contar con una capacidad para gestionar sus emociones y gestionar lo que le suceda en su entorno, poderlo gestionar de la mejor manera solamente a través del tiempo. Y mientras más tiempo, mejor, 1 año, 2 años. Tenemos atletas con los que hemos trabajado 3 años, y si tú comparas cómo eran a los 15 años y ahora cómo son los 19, 20 años, y lo puedes medir, que nosotros también hay que poner métricas o soft skills, como se le llama en inglés, habilidades suaves, se puede medir el performance y son muy evidentes los resultados mientras más tiempo se esté trabajando. Claro. Oye, y una duda que muchas veces me llegan a hacer es la diferencia, pero quiero que tú la expliques con esa claridad que nos estás explicando los conceptos. A veces la gente piensa que si tú estás demasiado tiempo en un proceso de coaching, vas a perder tu capacidad de tomar decisiones y te vas a hacer codependiente de que tengas ahí a quien te esté cuestionando para que tú lo puedas hacer. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Memo? Totalmente. Gran pregunta, y creo que te la voy a responder desde mi experiencia personal y desde lo que yo me dedico profesionalmente. Yo creo que el coach es alguien que acompaña al atleta a desarrollar capacidades que le permitan al deportista en un periodo de 4 a 6 meses ya no necesitar del proceso de coaching. Un proceso de coaching deportivo efectivo es aquel que se plantea una meta 3 a 4 meses y que después de 3 o 4 meses el deportista debe de verbalizar y de expresar que después de esos 4 meses él tiene la capacidad por sí solo de enfrentarse a los desafíos deportivos, enfrentarse a las situaciones de su vida personal
con lo que ha desarrollado durante el proceso de coaching y decirle al coach, nos vemos. Te hablo para saludarte en tu cumpleaños y vámonos. Ese sería para mí un proceso exitoso de coaching. A nivel personal, yo soy el primero que termina un proceso de coaching y le digo a mis deportistas, nos vemos. Si tú quieres continuar, te recomiendo otro coach, amigo mío, y trabaja con él, otro proceso de coaching o otro tipo de terapia, psicología, constelaciones, lo que tú quieras trabajar, yo te puedo recomendar, pero sin duda alguna, como mi metodología es, yo hago bien mi trabajo si justamente el atleta ya no depende de mí. Perfecto, excelente. Oye, ¿y qué característica? ¿Qué tengo que estar como atleta, como todos los que nos están viendo en este programa? ¿Qué tengo que estar yo dispuesto a hacer para un proceso de coaching efectivo? ¿Y qué puedo esperar de un proceso de coaching efectivo? Claro, dos grandes preguntas. Mira, desde el punto de vista del atleta, yo creo que la primera gran responsabilidad es del coach. El coach tiene la responsabilidad de explicarle y que el atleta entienda muy bien qué es el coaching y cómo funciona el coaching, qué no es coaching y en qué consiste la metodología. Tratárselo de explicar de la forma más práctica posible para que el atleta entienda lo que significa realmente vivir un proceso de coaching que en mi mirada es un proceso de crecimiento personal, en donde en ese proceso de crecimiento personal vas a trabajar cosas que están dentro de tu potencial, pero también seguramente debes trabajar cosas que te impiden, que te molestan, que te inquietan, que a lo mejor no quieres, no has querido trabajar, no has querido resolver. Entonces, yo creo que es la responsabilidad de coach compartirle eso al deportista antes y también brindarle las distinciones y mostrarle que como coach eres competente para acompañarlo en ese camino de enfrentarse a sus demonios o de trabajar su potencial para uno, si en el potencial, pues no caer en el ego y perderse en el camino, ¿no? Y desde el lado de los dragones, pues tener a alguien preparado que te puede acompañar a resolver esas situaciones que durante tanto tiempo a lo mejor te han impedido avanzar. Entonces, yo creo que con eso bien hablado, el deportista, nosotros les hacemos una pregunta, decimos, oye, ¿estás dispuesto? ¿No? ¿No? Bueno, también tú como deportista debes comprometerte a cumplir con las sesiones en los tiempos que la metodología te pide para poderte decir que hay una gran probabilidad de que tú logres lo que te propones. Entonces, si te fijas, es de los dos lados, tanto el atleta de abrirse al proceso y de cumplir con el proceso, como el coach primero de transmitirle lo que puede vivir en el proceso de coaching deportivo y acompañar a una persona. También creo que requiere mucha ética y mucho compromiso, porque hay veces que el proceso requiere de más atención por parte del coach. O sea, no estás trabajando con máquinas de hoy me voy y como tal te dejo, no. El coach también requiere un compromiso moral de estar dispuesto a acompañar al deportista en las situaciones que se le puedan presentar, ¿no? Claro, y dispuesto a acompañarlo escuchando, que yo creo que es una de las características del coach, sin hacer juicios, que yo creo que también es otro de los elementos muy importantes. Entonces ya no hablamos de quien quiere ser sujeto de un proceso de coaching, es decir, de un coach. Ahora, escuchando y que quisieran estar como coaches en el área deportiva, ¿cuáles dirías tú que son las características que deben de cumplir? ¿O qué habilidades serían las 3 o 5 las que nos quieras compartir? Habilidades que tú consideras que debe desarrollar un coach deportivo. Claro, también creo que es una
Es una gran pregunta porque hoy los cursos o las certificaciones que se ofrecen para formar coaches, creo que tenemos la responsabilidad de distinguir quién quiere formarse como coach para trabajar como coach profesional a otras personas dentro del ámbito del deporte, entrenadores, padres de familia, igual atletas, directivos del deporte, que quieren conocer la metodología, los principios y los postulados del coaching, pero no para ejercer de forma profesional, sino simplemente para complementar su área de trabajo diario. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción, y cuando ya hablas de quién sí se quiere formar como coach, yo creo que es alguien que debe estar primero dispuesto a trabajar en sí mismo, ¿no? Decimos que hay dos criterios muy importantes para ser un muy buen coach. Para ser un muy buen coach mental, uno primero debe ser un muy buen coachee, o debe ser alguien que esté muy dispuesto a vivir desde el lado del deportista el proceso, ¿no? Entonces, es alguien que le gusta trabajar en su persona, que está buscando desarrollarse como persona, y a través del coaching y de recibir coaching primero, conoce a profundidad cómo funciona el modelo. Entonces, ser un muy buen coachee, eso es importante. Y la segunda, yo creo que es el compromiso por el desarrollar un buen entrenamiento o una buena preparación que te permita afinar esas cualidades o esas competencias de coaching, como tú mencionabas, que son competencias humanas, son capacidades humanas. Un coach es alguien que se debe distinguir por ser una persona con una gran capacidad de escucha, no solamente escuchar lo que se dice, sino escuchar lo que no se dice, el cuerpo, la emocionalidad de otra persona, y eso requiere una disciplina, un estudio y mucha práctica para desarrollar esa escucha, para desarrollar esa capacidad de empatía, esa capacidad de desarrollar preguntas, una preparación profunda de conocer un método, de entender el método, del estudio, de todo este tema de la ontología del lenguaje, de la inteligencia emocional, de las creencias, de la neurosemántica, de realmente prepararse teóricamente y mucho más aún en la parte práctica. Entonces, yo diría que esas son como las cualidades, y sin duda alguna, todo esto que te digo, cuando tú estás en una certificación, nosotros tenemos 5 años impartiendo 23 generaciones de certificación de coaching deportivo, te puedo decir que no todos se certifican. Aunque hay alguien que se quiera certificar y quiere trabajar con deportistas y quiere trabajar en un equipo de fútbol profesional, no se certifica porque no se compromete consigo a desarrollar esas cualidades o a trabajar en sí mismo, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que te diría del perfil de alguien que quiere ser coach. Claro. Y pues bueno, por ahí dicen que a caminar se aprende caminando, a escuchar se aprende escuchando y a hacer preguntas se aprende practicando. Así. Si yo quisiera empezar a leer un poco de coaching para saber si me interesa realmente ser coaching o solo quiero trabajar en mi propio proceso, ¿cuáles serían las 2 libros que tú nos recomendarías para alguien que quiere empezar a conocer el coaching? Claro. Mira, sin duda alguna, a mí en lo personal, los libros que me han marcado, está este libro del juego interior del tenis, de Tim Gallwey, instructor de tenis, profesor de tenis, pedagogo, que desarrolló esta metodología, o identificó o habló por primera vez de estos temas. Si bien está enfocado al tenis, yo creo que la aplicación al deporte es universal de lo que él propone, y es un libro muy ligero que sin duda alguna te puede atraer. Eso creo que es como básico, que te gusten esos temas. Y luego existen pues diversos autores de diferentes corrientes del coaching. Uno que a mí me gusta, que se los puedo recomendar, Coaching con PNL, de Joseph O'Connor, también uno de los pioneros en el coaching a nivel
mundial, él una corriente europea, ¿no? De coaching, pero también en ese libro que trabajas mucho tú a nivel personal, yo encontré cómo veía teoría y cómo veía ejercicios que aplicaba en mí y que a mí me funcionaban y sin duda alguna me hicieron cada vez conectarme más con el tema del coaching. Y un libro un poco más profundo, sin duda que para mí me ha marcado en mi formación como coach, el libro de Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, esta magia de la importancia de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos, y hay una gran riqueza. Otro, El arte de soplar las brasas, de Leonardo Walk, también un libro de coaching muy bonito, su nombre lo dice todo, El arte de soplar las brasas. Yo creo que los coaches tenemos algo de sopladores de brasas, de despertadores. Entonces, creo que está ahí, ¿no? Ahorita estos son 4 libros, pero yo creo que he leído 200, 300 libros que me han apasionado. Y luego también buscar qué han hecho los grandes atletas. Por ejemplo, el libro de 11 anillos de Phil Jackson, este gran entrenador de la NBA de básquetbol, que fue entrenador de equipos legendarios como los Toros de Chicago, como los Lakers, ¿no? Trabajando con grandes atletas como Jordan, como Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, y sabías que ese tipo de entrenadores utilizaban herramientas de coaching y de mindfulness, de meditación, que son prácticas milenarias. Entonces, cuando uno se va empapando de qué sucede, uno se va dando cuenta, ¿no? Bob Bowman, el entrenador de Michael Phelps, tiene un libro buenísimo, las 10 reglas de oro, que publicó después del Mundial de Río de Janeiro, lo recomiendo ampliamente. Bob Bowman es entrenador y es psicólogo, entonces también ha aplicado grandes principios de la psicología a su metodología de entrenamiento y con grandes resultados. Y por último, también recomendarles todo lo que encuentren de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal. Para mí, toda una parte humana, desde unos postulados como familia, de vivir de los valores y cómo los valores lo transformas en principios de vida y luego de deporte, pues todo el desarrollo que ha tenido Rafael Nadal durante su carrera, pues que ha sido acompañado por su entrenador. Entonces, te digo, uno puede empezar a aprenderse y ahí encontrar una gran riqueza. Espero que estas referencias les aporten. Claro que sí, seguro que son muy útiles y me acabo de dar cuenta, bueno, que otra de las características de alguien que quiere ser un profesional del coaching es que le encante la lectura, porque nunca acabas de aprender y siempre habrá nuevas herramientas, siempre habrá nuevos casos de éxito que enriquezcan las herramientas que tienes y que te va a permitir ser como una especie de camaleón de acuerdo a lo que cada uno de tus coaches necesita y tener un baúl lleno de herramientas que puedas aplicar con cada uno. Sí, sin duda, mira, en mi experiencia personal les diría, uno es trabajar mucho en ti para romper con todas esas cosas que no puedes, que te dijeron, etc. Yo trabajé mucho a nivel personal. El coaching sin duda me aportó, cuando yo no era coach, me aportó cosas para resolver situaciones de mi vida sensacionales y para potencializar mi talento. Otro tipo de terapias de psicología y todo, también las viví y a partir de que yo pude estar muy bien conmigo mismo, empezó este camino de absorber, preparar, coaching, empezó ese camino que no ha parado. Estudié una carrera universitaria, 4 años y medio, estudié un año en Europa y te puedo decir que ahorita llevo 5 años donde no hay un solo día que deje de estudiar, de ver videos, pero la parte de formación, de seguirme preparando. Ya no, una vez que entras ahí, pues no para y disfruta y seguir aprendiendo y con esa mirada de que cada vez que sabes, que crees que sabes más, te das cuenta que sabes menos, pero eso no me impidió que cuando sabía poco y honestamente cuando sabía, me atreví a ponerlo en práctica y si hoy me viera 6
años atrás, viera cómo estaba de verde, digo, no, nunca lo hubiera, qué Bien, entonces podríamos resumir, Memo, para ir cerrando esta entrevista, que podríamos estar horas platicando, porque creo que a los dos nos apasiona el tema, pero podríamos resumir que un coach es un detonador del cambio, es un potenciador de las habilidades que cada uno tiene dentro de sí y que lo único que hacemos es ayudarle a la persona a darse cuenta de todo lo que es capaz de hacer. Totalmente, yo nada más le pondría, tú dijiste ayudar, el coach no ayuda, el coach como principio de coaching, el coach, yo digo, es alguien, es un despertador que acompaña a que el atleta o la persona despierte a dar su mejor versión y despierte si es que está dormida o le quites las telarañas si es que las tiene por ahí, lo acompañes a que esa persona se dé cuenta y ese atleta por sí solo se quite las telarañas, esa persona por sí sola se despierte y esa persona por sí sola detone su máximo potencial. Yo así lo Acompañar al resumiría. cambio. Así Muy es. bien. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti, de tus cursos, hacerte alguna pregunta? Gracias. Mira, mis redes personales, en Twitter estoy como @gcárdenas, de Guillermo Cárdenas. En Facebook la página es Memo Cárdenas. Instagram estoy como Coach Memo Cárdenas. Y los proyectos que hemos creado, la certificación avalada internacionalmente por Sports Coaching World, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sports Coaching World. Los cursos virtuales que ofrecemos también, hay cursos muy económicos y para todos los entrenadores, para atletas, etcétera, en la Mental Training Academy, www.metac.lat. Y este proyecto nuevo de alto rendimiento para atletas, triatletas, Ironmans, atletas olímpicos o gente que ya tiene muy claro y que quiere entrar en un proceso de alto rendimiento mental y emocional, en ironminds.lat también pueden encontrar toda la información. Y, no, hombre, agradecerte por esta charla tan rica y compartiendo un poco de lo que hacemos. Oye, Memo, y para despedirnos y hacer como patente la labor de un coach, ¿con qué reflexión o qué preguntas nos dejas de tarea para empezar a... Pues mira, sin duda alguna, yo los invito a que una persona tenga claras sus metas, ¿no? Tener a dónde quiere llegar. Y acuérdense que las metas, desde lo que nosotros hacemos, debe ser una meta que sea muy retadora y que esté 100% en tu poder alcanzarlo, ¿no? Ese es uno de los principios. La segunda es que hemos encontrado que nos cuesta pensar en grande, nos cuesta vernos a nosotros mismos desde nuestro potencial, desde nuestras cualidades. Entonces, segunda tarea, haz una lista de tus talentos, haz una lista de lo que para qué eres bueno, haz una lista de lo que te apasiona y revísala y ve qué tanto estás conectado con eso en tu vida. Porque una persona que está conectada con sus talentos, con sus capacidades, con lo que le gusta, es una persona que logra constantemente hacerlo. Y la tercera tarea es atreverse a acercarse a recibir un proceso para trabajar esas áreas que no te gustan de ti, que te incomodan, que te molestan. Atrévanse a dar el cambio. Yo soy alguien que me encantaría que todo el mundo pensara que así como la gran mayoría se inscribe en un gimnasio para desarrollar su físico, así deberíamos mínimo una vez al año ir a un gimnasio mental o emocional, que puede tener muchos nombres, que puede ser coaching, que puede ser psicoterapia, terapia, desarrollo humano. Deberíamos incluirlo en nuestra agenda de trabajo personal.
así como vamos al gimnasio, así como vamos a la iglesia, así como vamos a las vacaciones, invertirnos un día o un proceso al año para mejorar nosotros mismos. Sería yo que las reflexiones que les dejaría, cómo andan en esos temas. Excelente, pues nuevamente muchísimas gracias por hacerte un espacio en tu apretada agenda. Te agradezco y ojalá que tengamos nuevas oportunidades de platicar y de ir desarrollando estos temas, que es uno de los pilares de AMED con un clic. Yo soy el doctor Avilés Sama y nos vemos en otro episodio. En los comentarios encontrarás todos los libros y las recomendaciones, los sitios de contacto de Memo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, nos estamos viendo y que México sea campeón del mundo y que transformemos a la sociedad desde el deporte, con los valores y con todo lo que nos da. Un abrazo. Hasta la vista. Bye.